¿Te has preguntado alguna vez por qué tu mente vuela como un pajarito inquieto cuando intentas orar? Un momento estás hablando con Dios y al siguiente estás pensando en la lista de compras, en esa conversación pendiente o en lo que vas a cocinar para la cena. No te sientas mal por esto, querido hermano, porque incluso los discípulos más cercanos a Jesús lucharon con la misma batalla. Imagínate por un momento estar en el huerto de Getsemaní, en esa noche tan especial cuando Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. El Maestro les pidió algo muy sencillo: velad y orad para que no entréis en tentación. Sin embargo, cuando regresó, los encontró durmiendo. No una vez, sino 3 veces consecutivas. Jesús, con esa ternura infinita que lo caracterizaba, no los regañó con dureza, sino que les explicó: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras son como un bálsamo para nuestro corazón, porque nos muestran que Jesús entiende perfectamente nuestras limitaciones humanas. Piensa en tu último intento de oración prolongada. Tal vez comenzaste con el corazón lleno de buenas intenciones, queriendo pasar una hora completa en comunión con el Señor. Pero después de 5 minutos, tu mente empezó a vagar. El sonido del tráfico te distrajo. El teléfono vibró con una notificación, o simplemente comenzaste a pensar en los 1000 asuntos que tienes pendientes. Esta experiencia es tan común como respirar, y la Biblia nos ayuda a entender por qué sucede esto. El profeta Jeremías nos enseña algo profundo cuando dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón y nuestra mente están constantemente bombardeados por pensamientos, preocupaciones, deseos y distracciones. Es como si viviéramos en una casa con las ventanas abiertas durante una tormenta. El viento entra por todos lados, moviendo los papeles, haciendo ruido y creando caos. Pero hay esperanza, porque Jesús mismo nos enseñó cómo encontrar ese lugar de paz interior. Cuando Él nos instruyó sobre la oración, nos dijo: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Observa la sabiduría de estas palabras. Jesús no solo habla de un lugar físico, sino de una actitud del corazón. Cerrar la puerta significa crear un espacio sagrado donde las distracciones del mundo exterior no pueden entrar fácilmente. Es como cuando una madre arrulla a su bebé en una habitación silenciosa y penumbra. Ella sabe que los ruidos fuertes y las luces brillantes impedirán que el niño encuentre el descanso. De la misma manera, nuestra alma necesita ese ambiente propicio para conectarse profundamente con Dios. No se trata de tener la casa más lujosa o el rincón más decorado, sino de crear un espacio donde nuestro espíritu pueda aquietarse. El salmista David, ese corazón conforme al corazón de Dios, nos muestra cómo luchó con esta misma batalla. En uno de sus salmos más íntimos nos dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. La palabra solamente es clave aquí. David tuvo que aprender a enfocar su alma únicamente en Dios, apartándola de todas las otras voces que clamaban por su atención. Imagina a David como un pastor joven en las colinas de Judea. Mientras cuidaba las ovejas, su mente fácilmente podría haberse distraído con el sonido del viento, el movimiento de las nubes o las preocupaciones sobre los depredadores. Pero él aprendió a usar esos momentos para elevar su corazón a Dios, transformando las distracciones potenciales en escalones hacia la presencia divina. Las mismas colinas que podrían haberlo distraído se convirtieron en su catedral natural. El apóstol Pablo, ese gigante de la fe que escribió gran parte del Nuevo Testamento, también entendió esta lucha. Él nos aconseja: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Pablo sabía que el afán, esa preocupación constante que carcomea nuestros pensamientos, es uno de los mayores enemigos de la oración profunda. Piensa en esos momentos cuando tu mente es como un televisor con el control remoto roto, saltando de canal en canal sin tu permiso. Un segundo estás pensando en Dios, al siguiente en el trabajo, luego en la familia,
después en el dinero. Pablo nos enseña que podemos tomar cada una de esas preocupaciones y convertirlas en materia de oración, en lugar de permitir que nos distraigan de ella. Es como un jardinero sabio que, en lugar de maldecir las malezas, las arranca una por una y las convierte en compost para nutrir las plantas buenas. Cuando una preocupación llegue a tu mente durante la oración, no la rechaces violentamente. En su lugar, tómala con gentileza y preséntasela a Dios. Padre, aquí tienes esta preocupación que me está distrayendo. Te la entrego porque sé que te importa. La Biblia también nos enseña algo hermoso a través de la experiencia de María de Betania. Mientras su hermana Marta se afanaba con los quehaceres de la casa, corriendo de un lado a otro, preocupada por 1000 detalles, María escogió la buena parte al sentarse a los pies de Jesús para escucharle. Cuando Marta se quejó de que su hermana no la ayudaba, Jesús defendió la elección de María diciendo que había escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia nos enseña que nuestras distracciones muchas veces provienen de darle prioridad a lo urgente sobre lo importante. Como Marta, podemos estar tan ocupados sirviendo a Dios que nos olvidamos de simplemente estar con Él. Es paradójico pero real. Podemos estar tan distraídos haciendo cosas para Dios que perdemos la capacidad de disfrutar de su presencia. El profeta Habacuc nos muestra otra clave importante cuando dice: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Hay momentos en la oración donde lo más poderoso que podemos hacer es simplemente callar, aquietar nuestros pensamientos ruidosos y permitir que Dios llene el silencio con su presencia. Es como cuando dos enamorados se sientan juntos a ver el atardecer. No necesitan palabras constantes para sentir la profundidad de su conexión. Recuerda que incluso el gran profeta Elías tuvo que aprender esta lección. Después de una de las victorias más espectaculares de su ministerio en el Monte Carmelo, se encontró huyendo con miedo en el desierto. Dios le enseñó algo revolucionario. No estaba en el viento fuerte que rompía los montes, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Dios susurra, no grita, y para escuchar susurros necesitamos silenciar el ruido interno y externo. Así que la próxima vez que intentes orar y sientas que tu mente vuela como hojas llevadas por el viento, recuerda que no estás solo en esta lucha. Los más grandes hombres y mujeres de Dios enfrentaron la misma batalla. La diferencia no está en la ausencia de distracciones, sino en aprender gentilmente a regresar nuestro corazón a Dios cada vez que se aleja. Como un niño que aprende a caminar, caerá muchas veces, pero cada vez se levanta más fuerte y seguro. Dios comprende nuestras limitaciones humanas y nos ama en medio de ellas. Él no espera perfección en nuestra oración, sino sinceridad en nuestro corazón. Cada momento que dedicas a buscarle, aunque sea interrumpido por 1000 pensamientos, es precioso a sus ojos. Porque al final, lo que más importa no es la duración de tu oración, sino la dirección de tu corazón hacia Él. ¿Has intentado alguna vez correr un maratón sin haber entrenado antes? Imagínate salir de tu casa un día cualquiera, decidir espontáneamente que vas a correr 42 kilómetros y esperar llegar a la meta sin quedarte sin aliento. Suena absurdo, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo que muchos de nosotros hacemos con la oración. Queremos tener sesiones largas e intensas de comunión con Dios sin haber desarrollado primero los músculos espirituales necesarios para sostenerlas. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que entendieron la importancia de construir una rutina sólida de oración. No llegaron de la noche a la mañana a tener esas conversaciones profundas e íntimas con Dios que tanto admiramos. Como un músico que practica escalas todos los días antes de interpretar sinfonías complejas, ellos comenzaron con disciplinas pequeñas y constantes que con el tiempo, se convirtieron en la base de una vida de oración poderosa. Observa la vida de Daniel, ese joven que fue llevado cautivo a Babilonia. En medio de una cultura extranjera, rodeado de tentaciones y presiones para abandonar su fe, él estableció algo que cambiaría su destino, una rutina inquebrantable de oración. La Biblia nos dice que se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Nota esa frase,
como lo solía hacer antes. Daniel no inventó esta rutina cuando llegó a Babilonia, ya la había establecido en su tierra natal. Es como ese árbol que has visto crecer en tu vecindario desde que eras niño. No se volvió fuerte y frondoso de un día para otro. Cada estación, lluvia tras lluvia, sol tras sol, fue echando raíces más profundas y extendiendo sus ramas más alto. Cuando llegaron las tormentas fuertes, no se quebró porque tenía una base sólida. Daniel pudo mantenerse firme ante los leones y ante las amenazas del rey precisamente porque había construido, día tras día, una rutina que fortaleció su espíritu. El rey David, ese corazón conforme al corazón de Dios, también nos enseña sobre la importancia de la rutina en la oración. En sus salmos encontramos un patrón hermoso. De mañana oirás mi voz, oh Jehová. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David no oraba solo cuando se sentía inspirado o cuando las circunstancias eran perfectas. Había establecido citas específicas con Dios, momentos sagrados que protegía como un tesoro. Piensa en esos matrimonios que han durado 50 años o más. Si les preguntas su secreto, muchos te dirán que no se trata solo de amor, sino de pequeños rituales diarios. El café juntos por la mañana, la conversación al final del día, el paseo de los domingos. Estos momentos aparentemente insignificantes van tejiendo una intimidad profunda que sostiene la relación en los tiempos difíciles. Así es nuestra relación con Dios. Necesita esos encuentros regulares, esas citas sagradas que van construyendo intimidad día tras día. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, estableció rutinas de oración que le permitían mantenerse conectado con el Padre. Los evangelios nos muestran un patrón constante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús no esperaba a tener tiempo libre o a sentirse especialmente espiritual. Él apartaba tiempo específico, en un lugar específico, de manera regular. Es fascinante pensar que el Creador del universo, quien podía tener comunión perfecta con el Padre en cualquier momento, eligió establecer rutinas de oración. ¿Por qué? Porque entendía algo que nosotros a menudo pasamos por alto. La disciplina crea libertad, no esclavitud. Cuando tienes una rutina establecida, no gastas energía mental decidiendo si vas a orar o cuándo lo vas a hacer. Simplemente lo haces, como respiras o como te cepillas los dientes. El profeta Nehemías nos muestra otro aspecto hermoso de cómo una rutina de oración puede transformar no solo nuestra vida personal, sino también nuestro impacto en el mundo. Cuando recibió la noticia devastadora sobre el estado de Jerusalén, su respuesta no fue el pánico o la desesperación inmediata. La Biblia dice que se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días, y ayunó y lloró delante del Dios de los cielos. Nehemías tenía tal costumbre de llevar todo a Dios en oración, que incluso en crisis, su primer instinto fue buscar el rostro del Señor. Imagínate un bombero que, ante una emergencia, no tiene que pensar en dónde están sus herramientas o cuál es el protocolo a seguir. Sus años de entrenamiento han creado una respuesta automática que le permite actuar con eficiencia en momentos críticos. Así funciona una rutina sólida de oración. Cuando llegan las tormentas de la vida, no tenemos que aprender a orar. Ya sabemos cómo hacerlo porque lo hemos practicado en los días tranquilos. El apóstol Pablo, ese gigante de la fe, también entendía la importancia de la constancia en la oración. Él nos exhorta, orad sin cesar. Pero esta no era una enseñanza teórica para él, era el fruto de una vida disciplinada. Pablo había desarrollado el hábito de convertir cada momento en una oportunidad de comunión con Dios. Caminando por los senderos polvorientos de Asia Menor, esperando en las cárceles romanas, o navegando por mares tempestuosos, su corazón mantenía una conversación constante con el Señor. Esto no significa que debemos estar las 24 horas del día con los ojos cerrados y las manos juntas. Pablo había aprendido a integrar la oración en el ritmo natural de su vida. Como un río que fluye constantemente, su corazón mantenía una corriente de comunión con Dios que podía intensificarse en momentos específicos de oración concentrada, pero que nunca se detenía completamente.
Piensa en esos cocineros expertos que pueden preparar una comida deliciosa mientras conversan contigo, sin perder el hilo de la conversación ni quemar la comida. Han practicado tanto que sus manos trabajan casi automáticamente, permitiendo que su mente esté presente en múltiples niveles. Pablo había alcanzado ese nivel de maestría espiritual, donde podía mantener su corazón sintonizado con Dios mientras realizaba sus actividades diarias. La historia de Ana, la madre de Samuel, nos enseña cómo una rutina de oración persistente puede mover el corazón de Dios. Año tras año, ella subía al templo con la misma petición, la misma fidelidad, la misma esperanza. No se desanimó cuando las respuestas no llegaron inmediatamente. Su rutina de oración no era una repetición mecánica, sino un ejercicio de fe constante que finalmente fue recompensado con el nacimiento del profeta Samuel. Es como esa persona que todos los días riega una pequeña semilla en su jardín. Durante semanas no ve cambios visibles, pero no se desanima. Sabe que algo está sucediendo bajo la tierra, que las raíces se están formando aunque no las pueda ver. Un día, cuando menos lo espera, brota el primer tallito verde. Ana entendía que las oraciones aparentemente no contestadas no son oraciones desperdiciadas. Son semillas que Dios está germinando en su tiempo perfecto. Los discípulos también tuvieron que aprender esta lección. Cuando le pidieron a Jesús enséñanos a orar, no estaban pidiendo una oración bonita para recitar en ocasiones especiales. Habían observado la rutina de oración del Maestro y se habían dado cuenta de que ahí estaba el secreto de su poder y autoridad. Querían aprender no solo las palabras, sino el patrón, la disciplina, el ritmo que les permitiera tener la misma conexión íntima con el Padre. Jesús les respondió, no solo con las palabras de lo que conocemos como el Padre Nuestro, sino también con principios sobre la persistencia en la oración. Les habló del amigo que toca la puerta a medianoche, de la viuda que insiste ante el juez injusto. Estas parábolas no enseñan que Dios sea reacio a responder, sino que la oración constante y rutinaria desarrolla en nosotros la fe y la perseverancia necesarias para recibir lo que Él quiere darnos. La rutina en la oración no debe convertirse en un legalismo frío o en una repetición vacía de palabras. Es más bien como el cauce que permite que el río fluya con mayor fuerza y dirección. Sin estructura, nuestros buenos deseos de orar se desparraman como agua en el desierto, evaporándose antes de llegar a su destino. Pero cuando creamos canales regulares y consistentes para nuestra vida de oración, esa agua puede fluir con poder y propósito. Así que si has estado luchando por mantener oraciones largas, quizás es tiempo de cambiar de enfoque. En lugar de intentar correr un maratón espiritual sin preparación, comienza construyendo una rutina simple y sostenible. 5 minutos cada mañana pueden ser más poderosos que una hora ocasional llena de distracciones. Como el músico que practica escalas, como el atleta que entrena gradualmente, como el jardinero que riega constantemente, tú también puedes construir la fuerza espiritual necesaria para esas conversaciones profundas y prolongadas con Dios que tanto anhelas.